Vamos a hablar de entornos protectores, vamos a hablar de buen trato, pero vamos a hablar también de ámbito educativo, ¿no? Vamos a hablar de servicios sociales, vamos a hablar de muchas cosas que para nosotros tienen mucho que ver con el lema que os pongo ahí arriba, ¿no? Para mí hoy la ponencia, o lo que vamos a hablar aquí, porque luego si tenemos la oportunidad de seguir compartiendo experiencias y cosas, pues creo que puede ser interesante, ¿no? Yo vengo del ámbito educativo, tuve varias vidas, una de ellas tuvo que ver con el ámbito educativo, así que voy a contar muchas cosas que tienen que ver con el ámbito educativo y siempre me parece una oportunidad estupenda para contar cosas que me han venido bien a mí, pero que creo que han venido bien también a otras personas que me han acompañado en todo ese camino, ¿no? Y antes de seguir adelante, pues digamos, unos pequeños tips sobre cosas que nos parecen especialmente importantes, ¿no? Aunque os cueste creerlo, yo una vez fui joven y fui arrogante, ¿no? Y esto, que no es una canción de Loquillo, pero podría serlo, ¿no? Ha sido la realidad, porque yo empecé precisamente trabajando en aquello que en su día se llamaba escuelas de padres. Luego se llamó escuelas de padres y de madres, y ahora sabemos que hablamos de competencias parentales, ¿no? Entonces yo, que no tenía hijos por entonces, ahora tengo dos y estoy muy despistado, ¿no? Pero en aquella época no tenía hijos y alguien dijo que estaba muy bien lo que yo enseñaba. Y básicamente yo le decía a la gente lo que tenía que hacer, ¿no? Y los padres terminaban saliendo mucho más culpabilizados que como entraron, ¿no? Y eso me lo aplico ahora mismo, a mí. Es decir, en aquel entonces yo estaba ahí, ¿no? Contaba cosas, ahora estoy desde otro punto de vista, desde otro lado de la mesa, podría contar otras muchas distintas, pero creo que tiene mucho que ver también con entender cuál es nuestro rol y dónde estamos, ¿no? Después, como soy una persona muy leída, como podéis ver, pues conocí a Séneca, ¿no? Y entonces Séneca decía cosas como esta, es decir, cuando te cruces con alguien, trátalo bien. ¿Por qué? Porque está viviendo su propia batalla y tú no tienes ni idea de qué batalla está viviendo, ¿no? Esto tiene que ver con el maltrato, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con cuántos chavales dentro del ámbito educativo, ¿no? Les etiquetamos como conflictivos, disruptivos, bla, 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 normalmente etiquetas todas malas, ¿no? Y a lo mejor están viviendo su propia batalla y no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Así que pensamos un poco en qué rol queríamos jugar en todo esto, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no se trataba tanto de decirle a la gente qué tenía que hacer, sino de aplicar el principio de Arquímedes, ¿no? Y ser precisamente ese punto de apoyo. Ya sabéis que Arquímedes, ¿no?, decía, dame un punto de apoyo y seré capaz de mover el mundo. Pues nosotros queremos contribuir precisamente a ser ese pequeño punto de apoyo, pero tan grande, ¿no? Hay otro concepto, otro par de conceptos que me interesa tocar porque creo que están muy relacionados con el enfoque de buen trato y de cuidado mutuo que nosotros queremos traer aquí hoy, ¿no? Hay un concepto que se llama wabi-sabi, ¿no? Hay algunos restaurantes japoneses que se llaman así, ¿no? El wabi-sabi es un principio filosófico, estético japonés que tiene que ver con la belleza de lo imperfecto, ¿no? Y aquí, luego hablaremos de esto, yo cuando adoctrinaba a padres y madres, básicamente, que es lo que hacía, les decía cómo ser padres y madres perfectos. Y como no eran capaces de serlo, y yo tampoco, nos sentíamos mal por ello, ¿no? Después aprendí otro concepto, que es el kintsukuroi, que viene a representar esa vasija que tenéis ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando se rompe algo, no se tira, se recompone. Y se recompone con hilo de oro, precisamente, para que se vea que se rompió. No sé si me explico. Es decir, no generas algo nuevo o algo que parezca que es nuevo. No, no, perdona, es viejo, es imperfecto, se rompió y lo reconstruimos. Pues esto tiene que ver con el buen trato también y creo que tiene mucho que ver con que en última instancia todos tenemos heridas, ¿no? Todos tenemos trayectoria, todos tenemos pasado y somos fruto de ese pasado, ¿no? Y ese pasado, no por ser pasado y por ser malo, tiene que ser un problema. Así que reflexionamos sobre qué es lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Y qué es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí y lo que venimos haciendo parte del currículum que ha leído antes Belén, ¿no?, de la trayectoria. Creamos modelos, es decir, a nosotros nos gusta hablar, ¿no?, de los planos, diseñamos planos, diseñamos los instrumentos necesarios para construir lo que viene en ese plano, ¿no? Fortalecemos capacidades, es decir, damos formación y capacitación a la gente para que sepa usar esas herramientas y construir lo que pone en ese plano. Lo compartimos, ¿no? El otro día entraba en un restaurante y había un cartel que ponía: si vas a ser el primero en algo, prepárate para que te copien, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos que nos copien, y no nos va mal, porque nos copian mucho, ¿no? Así que algo habremos acertado. Y sobre todo lo que queremos es hacer todo esto para promover un cambio de paradigma que vaya desde el enfoque del maltrato, es decir, centrado en qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que hay que evitar, que de eso sabemos un montón, y evolucionar hacia un enfoque de buen trato, que se centra en lo que sí que tienes que hacer, ¿no? Como os decía antes, vengo del ámbito educativo, tuve el privilegio de dirigir un colegio bastante singular en aquel entonces, con una tradición anglosajona muy potente. Ya sabéis que la misión del director en un colegio anglosajón es meter miedo a los niños, básicamente, ¿no? Es decir, aquello de al director es como terrible, es lo último que te puede pasar, ¿no? Bueno, pues yo tenía varios clientes habituales en mi despacho, ¿no? Y desfilaban por allí, oye, ¿qué ha pasado? Pues esto, tal, oye, pues tú sabías que esto no se podía hacer, sí, sí, tal, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Me decía, no, me dijo uno, es que todo el mundo me dice lo que no tengo que hacer, pero nadie me dice lo que tengo que hacer. Nadie me dice cómo portarme bien. Todos decimos a los demás cosas como, por ejemplo, no te pongas nervioso, que es lo justo lo que necesitas oír para ponerte más nervioso, ¿no? Pero nadie nos dice cómo tomar distancia de los problemas, cómo respirar hondo, cómo contar hasta 10, hasta 100 o hasta 200 cuando haga falta, ¿no? O, por ejemplo, cómo funciona mi sistema nervioso y las sustancias que se segregan en mi cuerpo ante determinado tipo de situaciones. La ansiedad sabemos que es activación neurofisiológica y sabemos que es el fruto de una interacción que se da entre una serie de sustancias químicas dentro de mi cuerpo. Una serie de sustancias químicas que además, digamos, solamente pueden ir en una dirección. Es decir, solamente pueden hacer su trabajo. Cuando se segrega, cuando mi cuerpo segrega adrenalina, la adrenalina hasta que no hace su función no va a parar. Por lo tanto, una crisis de ansiedad biológicamente programada no dura más de 5 minutos. ¿Por qué dura más? Porque nadie me ha enseñado que lo que tengo que hacer cuando tengo un subidón de ansiedad es respirar hondo y esperar a que pase, porque va a pasar. No sé si me estoy explicando. Esta es la diferencia entre no te pongas nervioso y te voy a explicar cómo funciona tu sistema nervioso precisamente para que sepas cómo actuar. Cómo actuar o cómo no actuar. Vale. Llegados a este punto, estos son los objetivos de hoy. Lo he cogido, esto es un corta y pega del programa, ¿no? De hoy. Entonces, dice que vamos a hablar de protección integral en el ámbito educativo y de los servicios sociales, ¿vale? Y que aquí lo que queremos constituir es precisamente un punto de encuentro entre profesionales para facilitar la implementación de un marco legislativo que nos habla de muchas cosas, también de entornos protectores, ¿vale? Donde haya transferencia de conocimiento y de ahí tenemos los dos grandes objetivos, que es prevenir y que también tiene que ver con intervenir de manera precoz, detectar lo más pronto posible y hacer cosas, ¿no? Bueno, pues yo lo que sigue a continuación es un pupurri de ideas fuerza que intentan un poco aportar, ¿no?, en todo esto. Vale. Seguimos intentando enfocar el asunto, es decir, de qué vamos a hablar. Y desde mi punto de vista, si vamos a hablar de educación y de cómo todo eso va a interactuar con otro, digamos, conjunto de recursos que vamos a llamar servicios sociales, tenemos que, de alguna manera, empezar a pensar, ¿no? Empezar a darle vueltas a ciertas cosas y, sobre todo, a repensar algunas de ellas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, precisamente, con pensar fuera del tiesto. Es decir, cuando estamos hablando de disrupción, estamos hablando de dar saltos cualitativos. Y creo que estamos ya en el momento de dar el salto cualitativo. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos el lujo de seguir perdiendo el tiempo, como lo estamos haciendo. Vamos a hablar de algunas cosas de estas y creo que además muchas de esas también ya las conocéis. Cuando titulaba esta ponencia Pasar el testigo, me preguntaba, ¿no?, esto mismo. Es decir, ¿estamos preparando a la siguiente generación para hacerse cargo de lo que les viene encima? Y creo que eso tiene mucho que ver con maltrato, con buen trato, con dignidad y con cuidado mutuo. Porque para mí la gran palabra clave en este momento es si estamos preparando a la gente para afrontar la adversidad. Y no porque el contexto que venga a partir de ahora vaya a ser especialmente adverso. Si preguntásemos a nuestros abuelos, aquello sí que era un contexto adverso, ¿no? Había mucha gente que pasaba hambre, había mucha carencia, había muchos problemas, etcétera, etcétera. Sin embargo, de alguna manera da la sensación de que estamos creando jaulas de oro donde sobreprotegemos a los niños y no les ayudamos a enfrentarse a la adversidad. Por eso nosotros hablamos de entornos protectores y no hablamos de entornos seguros. Para nosotros, cuando tú dices esto es un entorno seguro, quiere decir que aquí no va a pasar nada.
Y todos los que estamos aquí sabemos que hay altas probabilidades de que pase algo. Y que hay que proteger, hay que intentar evitar que pasen cosas malas, pero sobre todo hay que capacitar a la gente para que sea capaz de enfrentar esas situaciones cuando suceden esas cosas malas, ¿no? Por lo tanto, el afrontamiento de la adversidad para mí es fundamental. Vale. Estamos en una época donde aparecen ciertos conceptos como reciclaje, sostenibilidad, ¿no? Que ahora mismo se llevan mucho, pero que resulta que los inventaron nuestras abuelas, ¿no? Es decir, no son nada nuevo, ¿no? En mi casa no se tiraba nada, todo servía para algo, teníamos un trastero enorme lleno de cosas, ¿no? Que en algún día servirían para algo. Y junto a ese, digamos, ese conjunto de principios, ¿no? De recicla, de austeridad, etcétera, etcétera, aparecía uno que yo creo que se lo inventó mi tía, con la cual yo me crié, pero que creo que lo hemos oído todos, ¿no? Y seguramente lo hemos oído de nuestros mayores. Aquí lo importante es ser buen profesional, pero ser mejor persona. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de hacer tornillos, sino que estamos hablando de trabajar con personas y de acompañar a personas en sus procesos. Por lo tanto, un buen currículum es muy interesante, pero no es determinante en esto. Y ahora vamos a ir hablando precisamente de esto, ¿no? Así que os voy a contar algunas cosas. Y en este caso os voy a contar, como estoy aquí arriba, pues soy el que manda ahora, y voy a contaros algunas cosas sobre mi historia, ¿no? Ahí tenéis, ese soy yo, el del gorro. Y la otra es mi tía, con la cual yo me crié, ¿no? Y bueno, en ese proceso de ir creciendo, de ir evolucionando, pues yo tenía un problema, y tenía un problema importante, y era un fracaso escolar galopante, ¿no? Para mí, el profesor de matemáticas era un chamán. Era un señor que hacía magia entre un problema y un resultado. Yo no entendía lo que estaba pasando por el medio, ¿no? Y eso pues, implicó pues, que hubiese gente que de alguna manera creyó que yo, de alguna forma, ¿no? En algún momento podría fructificar y pasar de ser un cafre a ser otra cosa, ¿no? Bueno, ahí se quedó la historia, más o menos logré salir adelante, ¿no? Hasta que un día ya, cuando estaba en Salamanca estudiando psicología, me encontré con este señor, ¿no? Este señor que de lo que yo os voy a contar ahora, hay mucha gente que no lo sabe, no es porque sea oculto, sino simplemente porque no se le presta la atención que yo creo que necesita, ¿no? Y que debería de estudiarse, o por lo menos de tenerse en cuenta cada vez que se hable de algo que tenga que ver con personas, ¿no? Este señor con esa corbata, en primer lugar hay que tener mucha autoestima para llevar esa corbata, está claro, es Robert Stenberg. Robert Stenberg es una de las autoridades mundiales, no solamente, digamos, mundiales, sino históricas, ¿no? En el estudio de la inteligencia. Es decir, ahora mismo conocemos mucho a Gardner, ¿no? Y las 8 inteligencias y todo esto, pero Stenberg se centró en estudiar una parte de la inteligencia que se llama sabiduría. Es decir, cómo la gente es sabia. No cómo la gente es inteligente, sino cómo la gente es sabia. Bien, y desarrolló un modelo, una teoría que se llama la teoría triártica de la inteligencia, ¿no? Básicamente viene a decir, la inteligencia tiene 3 grandes dimensiones, tiene una dimensión analítica, ¿no? De analizar la realidad, una dimensión creativa, que es precisamente formular nuevas ideas, ¿no? Nuevas soluciones, y luego una parte aplicada, es decir, necesitas, para ser inteligente, necesitas las 3 cosas. Hay gente que tiene una inteligencia analítica tremenda, ¿no? Pero no le digas nada de la práctica. Hay gente que tiene una inteligencia práctica espectacular, pero no le digas nada de la teoría. No sé si me explico. Sin embargo, precisamente, la sabiduría es la conjunción de las 3, ¿no? Y aquí tenéis una aplicación concreta de la inteligencia al contexto. Es decir, la sabiduría es la aplicación de la inteligencia al contexto. ¿Bien? Cuando yo me trasladé a un pueblo para vivir con mis hijos, ¿no? Pensando que iba a ir a un lugar idílico donde los niños podrían jugar, bla, 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 me encontré con un cartel que decía prohibido jugar al balón y prohibido ir en patinete, que es lo que pone ahí. Y alguien muy inteligente y muy sabio dijo, bueno, pues si no podemos hacer una cosa, haremos otra, ¿no? Lógicamente. Vale. ¿Qué es lo que dice Stenberg de la sabiduría? Es la aplicación de la inteligencia, la creatividad y el conocimiento, ¿vale? Lo que hemos hablado antes, al bien común, es decir, a buscar soluciones, no para mí, sino entendiendo que formo parte de un colectivo, ¿bien? Logrando que el balance entre mi interés intrapersonal, mi interés personal y el interés del colectivo en el que yo estoy, ¿vale? Se equilibre a corto, medio y largo plazo. Actuar
de una manera que solo se centre en mis intereses o solo se centre en los intereses del colectivo y no ser capaz de pensar a medio o corto plazo sobre las consecuencias que eso va a tener, es de tontos. Y estamos constantemente tomando decisiones de tontos. Bien porque priorizamos una cosa, bien porque priorizamos otra o porque se nos olvidan las consecuencias a medio o largo plazo. Fijaros, solución de problemas a largo plazo. El corto plazo no sirve. Bueno, pues esto creo que tiene mucho que ver con la educación, creo que tiene que ver mucho que ver con el buen trato y creo que tiene que ver con muchas cosas. El ámbito educativo es un ámbito donde constantemente tomamos decisiones a costa de los niños, sin contar con los niños por su bien, ¿no? Vale, pero lo interesante de Stenberg no es esto. Es decir, no os he traído esta historia por esto, sino por lo que va a venir a continuación, ¿no? Además, este tema de la sabiduría, lógicamente, no es nuevo, ¿no? Ahí tenéis a Confucio, que ya nos estaba diciendo de qué va esto, ¿no? Caminos a la sabiduría, 3. Imitas a alguien, piensas o metes los dedos en el enchufe. Es decir, la experiencia vital es fundamental en todo esto. Por lo tanto, aparece ya otro ingrediente más de lo que luego vamos a cocinar con esa intención de que nos salga una especie de soufflé de buen trato, ¿no? La experiencia, la dimensión experiencial. El valor que para mí tiene Stenberg, aparte de como autoridad en el ámbito del estudio de la sabiduría y de cómo la sabiduría, es decir, que nos podríamos preguntar mucho si estamos educando a los niños para ser sabios, o estamos educando a los niños para ser inteligentes, o estamos educando a los niños para que contesten exámenes, que esa es otra cosa también, de la cual podríamos hablar, ¿no? Lo grande de Stenberg para mí y que me permitió abrir las puertas a muchas cosas que vinieron después fue encontrarme con su biografía, con su autobiografía. Y Stenberg tiene un capítulo, os recuerdo, que es una autoridad histórica en el estudio de la inteligencia y la sabiduría. Tiene un capítulo de su autobiografía que se titula Mi vida como un imbécil. Stenberg resulta que tenía problemas para aprender. Y eso es lo que le llevó precisamente a interesarse por la inteligencia y por la sabiduría. Pero la clave no estaba ahí, sino que en un momento dado alguien creyó en él. Pese a que era un cafre, alguien dijo, algo se puede sacar de este chico. Esto, a día de hoy, tiene muchísimos nombres, ¿no? Podríamos empezar por uno que es tutor de resiliencia, por ejemplo, y la importancia que esto tiene. Obviamente que una persona como Stenberg hable de esto, ¿no? Nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas, porque en el fondo, digamos, lo que estaba sucediendo, lo que se estaba cocinando, ¿no? Por parte de Stenberg, pero no solamente por parte de Stenberg, sino de aquella profesora que creyó en él, era esto que estamos hablando aquí. Si de alguna manera yo genero una dinámica de apego seguro, es decir, de reconocer al otro, de ver en el otro que no es un cafre, que es un ser humano, que tiene potencial, que puede aprender, que puede sacar cosas de ahí, que puede ser feliz, es decir, no lo aparto. Tengo esa mirada amorosa de la cual habla, ¿no? Las dinámicas de afecto, afectivas, positivas. Si presento una adhesión incondicional hacia ese alguien, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con lo que dice o con lo que haga. Simplemente creo en ti y creo que tú puedes dar más. Porque ahí aparece el efecto Pigmalión, generar una expectativa positiva respecto a ti. Ya sabes que si quieres que tu hijo sea tonto, trátale como si fuera tonto. Si quieres que tu hijo sea listo, trátale como si es listo. Básicamente, esto tiene que ver con cuál es tu potencial, cuál es tu capacidad. Sabemos también, no me voy a liar hoy a hablar de neurociencia, pero sabemos que la neurociencia ya nos está diciendo que el efecto Pigmalión tiene un potencial tremendo. Es más, las neuronas crecen en situaciones de esfuerzo. De la misma manera que la salud, por ejemplo, mejora cuando tú sometes al cuerpo a un esfuerzo. Es decir, no vale con hacer 4 carreritas por ahí, sino con intervalos de intensidad. Pues esto pasa exactamente igual con el cerebro y con las neuronas. Es decir, si tú a tu cerebro le expones a retos que le van a costar, que le van a poner al límite, tu cerebro se va a fortalecer y va a crecer. Todo esto tiene mucho que ver con cosas que hablaremos después. Apego seguro, efecto Pigmalión, experiencia de fracaso. Es decir, las expectativas de éxito no tienen que ver con el éxito, tienen que ver con qué puedes hacer tú en esta situación. Y seguramente vas a fracasar. Y no pasa nada. ¿Os acordáis de la vasija esa que estaba rota, no? Vas a fracasar, te vas a romper, te vas a caer. No pasa nada, te vamos a recomponer y te vamos a enseñar a que tú te recompongas. Fijaros, eso ya nos suena a otro concepto del cual vamos a hablar después, que es la famosa resiliencia, ¿no? Experiencia de límite, es decir, no todo vale, hay unas reglas del juego, ¿no?
Es decir, mi adhesión es incondicional a ti, pero no puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque tenemos unos límites y esos límites me los va a marcar la convivencia con los otros. Y eso da lugar precisamente a esa resiliencia. Y ya sabemos que eso precisamente se llama buen trato. Es decir, hacer esto es buen trato. Vale, y ahora con esto, por eso os pongo ahí recetario para dummies, ¿no? Lo podríamos aplicar a cualquier cosa que quisiésemos. Por ejemplo, un problema de matemáticas. Estamos muy acostumbrados, especialmente en la escuela, a que la cabeza va por un lado, viene el profesor de matemáticas, hace magia, pum, ahí lo tienes, y luego viene otro señor, otra señora, que normalmente es del departamento de orientación, a hablar de autoestima. Como si el problema de matemáticas y autoestima fuesen dos realidades distintas. El problema de matemáticas es una prueba de fuego para tu autoestima. No hay nada más resiliente que enfrentarse a un problema de matemáticas. Hablo de un problema de matemáticas porque es mi trauma. Podría estar hablando de análisis sintáctico, podría estar hablando de historia, podría estar hablando de química, podría estar hablando de un montón de cosas. Aplicar todo esto a solución de un problema de matemáticas se resume en una frase, que es: creo que lo puedes hacer, yo voy a estar a tu lado acompañándote, tienes mi apoyo incondicional, seguramente metas la pata, no pasa nada porque volverás a empezar. Que es lo que hacemos todos cuando haces un problema de matemáticas. De hecho, a día de hoy ya sabemos que un problema de matemáticas es un algoritmo que tú sigues por un camino, te equivocas, vuelves hacia atrás, sigues por otro camino y así hasta que encuentras la solución. Y encima luego hay una cosa estupenda que es hacer la prueba, ¿no? Si tú haces una división, y en mi época se hacía la prueba. Entonces no hacía falta que el profesor te la corrigiese, te la habías corregido tú. Eso se llama autorregulación. Pues ahí lo tienes. Aplícatelo a lo que te dé la gana. Es decir, ¿quieres hacer buen trato? Ahí lo tienes. Ya está. El resto es el día a día. Y esto es lo que creo que se debería de estudiar en las facultades siempre que estemos hablando de personas. Y como estamos hablando de educación, voy a aprovechar también para soltar otra, que es esta. Tenemos departamentos de didáctica, ¿bien? Que es como aprender mejor. Pero resulta que ya sabemos desde hace miles de años que el aprendizaje es una cuestión básicamente emocional. No es una cuestión cognitiva, no es una cuestión intelectual. Yo aprendo lo que me da la gana, no lo que tú me enseñes. Y creo que todos los que hemos pasado por la escuela sabemos de esto. Sin embargo, se nos llenan los departamentos de las universidades y de los institutos y de los colegios con departamentos de didáctica. Es decir, nos esforzamos en enseñar cada vez mejor, en lugar de generar curiosidad. Por lo tanto, deberían de existir no departamentos de didáctica, sino laboratorios de curiosidad. Porque lo que hace que yo aprenda es que yo tenga ganas de aprender. Y a día de hoy, no te digo nada, con el chat GTP las ganas de aprender se te han quitado directamente, ¿no? Le das ahí al botoncillo y eso no solamente los alumnos míos de la universidad lo hacen para hacer trabajos, sino que es que me he enterado que lo hacen los consultores también, ¿no? Y hay gente que se prepara ponencias con el chat GTP, que ya me parece el colmo, ¿no? Vale, pero la clave está ahí, es decir, hemos puesto la solución donde no es. No tengo muy claro por qué, seguramente porque tenemos una mala definición del problema. Y esto creo que es lo que pasa también cuando hablamos de buen trato y maltrato. Creo que los programas de prevención no funcionan porque no están bien enfocados, no están bien definidos. Y aquellos que logren focalizar bien el asunto tendrán el éxito. Por lo tanto, fijaros cómo estamos constantemente haciendo cada vez más dependientes a los niños, a las niñas y a los adolescentes de la didáctica. Rollo virtual, presentaciones en 3D, dibujitos, muñecos que salen y que entran, que te subrayan el texto. Es decir, resulta que yo para aprender dependo de la didáctica. Cuando antes, los que tenemos ya cierta edad, te ponían un tocho delante y te decían esto. Y tú te tenías que buscar la vida aplicando estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual para desentrañar el contenido que había ahí y aprenderlo e internalizarlo, ¿no? Y sin embargo, fijaros, cada vez somos más esclavos de la didáctica y somos totalmente ajenos a la curiosidad, cuando el motor del aprendizaje es la curiosidad. Entonces tú motiva a la gente, crea curiosidad en ellos y ellos aprenderán solos. Nunca en la historia se ha podido aprender de manera más autodidacta que ahora, y cada vez más, ¿no? Es decir, la clave ya no está, para nosotros por lo menos, en la didáctica. ¿Qué pasa? Que poner el peso en la didáctica
y no en la motivación, para nosotros es maltrato. ¿Por qué? Porque estás generando dependencia, no estás generando autonomía. Vamos a hablar de eso también. Vale. Obviamente, todo lo que estamos hablando de entornos protectores, pues de alguna manera hay que abordar el concepto de buen trato, ¿no? De violencia. Además, un poco está en el título de lo que voy a hablar, ¿no? Entonces se supone que tengo que hablar de esto también. Vale, me gustaría hablar de algo, digamos, que permita generar comprensión de cómo nosotros lo entendemos y, digamos, pueda ser fácilmente aplicable lo que nosotros planteamos, ¿no? Es decir, hay definiciones que están hechas para no entenderse, ¿no? No te digo nada las jurídicas, ¿no? Las que vienen en los textos jurídicos. Entonces vamos a intentar dar una definición operativa de violencia. ¿Bien? El concepto nuclear de todo lo que tiene que ver con violencia y buen trato, para nosotros, y digo para nosotros porque esto yo he venido a hablar de mi libro, no sé si me explico. Es decir, este es mi punto de vista, no tenéis por qué estar de acuerdo. El objetivo nuestro es, recordad, ser ese pequeño punto de apoyo que permita generar un cambio, ¿no? Pero somos uno de tantos inputs, uno de tantas fuentes de información, ¿no? Nosotros lo que intentamos es generar una reflexión sobre todo esto que nos vaya a dar una relectura de algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es la dignidad? La dignidad, que es un concepto que está como bastante depauperado, ¿no? Es reconocer al otro como ser humano. Y como ser humano válido, ¿no? Esto, si hiciésemos una traspolación desde el plano de la ética al plano de la psicología, estaríamos hablando básicamente de apego seguro. Es decir, el apego seguro es esto, es reconocer la dignidad del otro. Y porque precisamente reconozco tu dignidad, pasan cosas, ¿no? Como por ejemplo que estoy obligado a tratarte bien. ¿Por qué? Porque eres digno, ¿no? El buen trato también tiene que ver precisamente con que si yo te quiero bien a ti, voy a querer no tu felicidad. La felicidad es una cuestión intraindividual, es de la piel para adentro. Yo no puedo construir tu felicidad, la tienes que construir tú. Sin embargo, si yo me esfuerzo en construir tu felicidad, seguramente te estoy manipulando y seguramente te estoy maltratando, ¿no? Para nosotros el buen trato pasa precisamente por qué es lo que tú haces para garantizar la mayor cota de autonomía del otro. Da igual que sea un discapacitado, da igual que sea una víctima de trata, da igual sus circunstancias. Hasta qué punto tú puedes ayudar a que el otro sea autónomo, ¿no? A la que el otro precisamente tome las decisiones que mejor le convienen. Vale, por lo tanto, como eres digno, tengo que tratarte bien. Pero es que resulta que eso está muy bien, pero es que también hay que reconocerse vulnerable. No siempre voy a poder cuidar de mí mismo. Voy a necesitar que otros cuiden de mí. Por lo tanto, esto del cuidado mutuo y, por lo tanto, esto del buen trato es recíproco. Yo no solamente te tengo que tratar bien porque seas digno, sino que también te tengo que tratar bien porque estamos juntos en un contexto de vulnerabilidad. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Os acordáis de Séneca, no? Y aquí aparece el concepto de violencia. La violencia para nosotros tiene más que ver, no con lo que tú haces, sino con crear un contexto libre de maltrato, ¿no? Es decir, cuando hablamos de violencia estamos todo el rato diciendo, pensando en el ojo morado, en el abuso sexual, en un montón de cosas, ¿no? Para nosotros eso es violencia, está claro. Pero la ausencia de los otros tres también es violencia. La ausencia de cuidado mutuo, de buen trato y de reconocimiento de la dignidad del otro es violencia. Y os voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo, cuando lo voy paseando por ahí el ejemplo, creo que la gente lo entiende bastante bien. Hay una serie nefasta que se llama El juego del calamar, que creo que hemos visto un montón, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues hay un juego, ¿no? Hay unos señores que son obligados a jugar el juego, bueno, no queda muy claro, pero ¿qué es lo que hacen? Obviamente es un juego violento, ¿no? La gente muere, básicamente. ¿Cómo se hace eso? Despersonalizando a la gente. Le quito la cara y le pongo una máscara. Le quito la ropa y le pongo un mono unificado. Le quito el nombre y le pongo un número. Por lo tanto, ¿qué acabo de hacer? Lo acabo de cosificar. Lo acabo de transformar en una cosa que está a mi servicio, lógicamente, ¿no? Y esto pasa en todas las dinámicas de violencia. Tú, para poder agredir a otro, tienes que quitarle su dignidad, así de claro, tienes que despersonalizarlo. Para agredir a otro, obviamente no le tienes que tratar bien, y para agredir a otro, obviamente no hay reciprocidad. El maltrato es unidireccional, ¿no? Por lo tanto, la ausencia de esto para nosotros es violencia.
Y además aparece otra cosa en esto del juego del calamar, que tocaremos también después, que nos preocupa especialmente, y es que, como a mí me parece una serie nefasta, voy a hacer spoiler, alguien monta ese juego porque se aburre. Es decir, la legitimación de la violencia como entretenimiento. Y eso se llama socialización de la violencia. A día de hoy la violencia es ubicua, es una constante, hasta el punto que no se percibe. Y hasta el punto que no solamente no se percibe, sino que encima se ha transformado en un estilo de interacción. Los estilos de interacción violentos. Y eso forma una parte importante del núcleo, ¿no?, de lo que ahora mismo estamos gestando, ¿no? Vale, estos 4 elementos críticos para nosotros, con el tema de para entender la violencia, ¿no? Obviamente hay como 2 ejes que se están interseccionando aquí. Hay un eje de autonomía, es decir, yo y mi dignidad, tú me tienes que tratar bien a mí, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo logre mi autonomía, logre ser consciente de mí mismo, logre tomar las mejores decisiones para mí, en el contexto en el que estoy, lógicamente, y en las circunstancias en las que me encuentro, pero también se intersecciona con la codependencia. Es decir, yo, precisamente para lograr esa autonomía, ese desarrollo pleno de mis capacidades, de mis competencias, de mis potencialidades, dependo de los demás. Dependo de que me ayuden a generar un contexto libre de violencia y dependo precisamente de que me cuiden cuando yo no puedo, ¿vale? Obviamente, como es recíproco, yo ya me encargaré de cuidar a alguien cuando me toque. Y eso es lo que da el espacio de convivencia. Por lo tanto, para nosotros, cuando desde el ámbito educativo se habla de los famosos planes de convivencia, hay un montón de problemas. Uno de ellos es que se entiende que esto de la convivencia es para los niños. ¿La convivencia es 360 grados o no es convivencia? La convivencia es de los adultos también. ¿Cómo vamos a enseñar? Os voy a poner un ejemplo del otro día. Es fenomenal, el aprendizaje cooperativo. Digo, vale, estupendo, pero ¿el aprendizaje cooperativo para quién? No, para los niños, ¿para quién va a ser? Digo, ¿y entre los profesores? No, entre los profesores no. Si quieres generar el aprendizaje cooperativo, empieza por cooperar tú. Y mira a saber de qué se trata, porque a lo mejor resulta que la cooperación es otra cosa, ¿no? De la misma manera que cuando dices, no, violencia entre iguales. ¿Quién? No, los niños. ¿Y los adultos no? ¿Entre los profesores en el claustro no hay violencia entre iguales? Así, ¿no? Trabajamos con una organización que se dedica al ocio y tiempo libre, internacionalmente conocida. Cuando hicimos el mapa de riesgos, el riesgo número 1 que apareció, dicho por ellos, no dicho por nosotros, era el mal rollo que había entre sus monitores. Métete en un club deportivo y ya lo veremos, ¿no?, de esto. Por lo tanto, la convivencia precisamente tiene que ver con todo eso. ¿Quieres crear un contexto de convivencia? Vale, empieza a hablar de dignidad, buen trato, cuidado mutuo y violencia. Eso es lo que entendemos nosotros. Empieza a hablar de cómo se compagina o cómo se conjuga, mejor dicho, tu autonomía con la codependencia. Y si os dais cuenta, en el centro, siempre en la intersección, está el buen trato. Y luego, obviamente, ahí os pongo cómo se gestiona el conflicto y la discrepancia. Es decir, un entorno de convivencia no es un entorno ajeno al conflicto. No es un entorno ajeno a la discrepancia, ¿no? Ejemplo, en nuestro colegio potenciamos la creatividad. Ahora, al disruptivo en el aula, le mandamos para casa castigado. Al que dice, yo no estoy de acuerdo, da su opinión o dice no, resulta que está mal visto, porque es un tocanarices, ¿no? Al que dice, creo que este problema se podría enfocar de otra manera, es un tío problemático. O aquel que no es capaz de estar 15 minutos tranquilo sentado, es una bomba de relojería. A lo mejor lo que está mal diseñado es el modelo, el entorno, ¿no? En todos los sentidos. Podemos hablar mucho de ello, pero no me quiero liar más de la cuenta. Vale, seguimos hablando de esa definición de violencia, ¿vale? Vale, sabemos ya que en un extremo tenemos buen trato, por otro extremo tenemos el maltrato, ¿bien? Y normalmente el problema no está aquí. No está en la parte del maltrato. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos una guía estupenda que se llama Código Penal. Es decir, el Código Penal dice que si te portas mal y haces una serie de cosas que no debes, te va a pasar algo malo, ¿no? Entonces, normalmente todo el mundo esto lo tiene muy claro. Es decir, lo que dice el Código Penal lo tiene muy claro. Lo que no tienen tan claro es que hay un continuo constante entre buen trato y maltrato. Entender este lado es bastante fácil, esto es lo que no tienes que hacer. Entender el otro lado, es decir, qué es lo que sí que tienes que hacer, no está tan claro. Pero sin embargo existe un continuo. Ahora, la cosa se complica,
Porque normalmente el problema no lo tenemos en el maltrato, en el polo extremo del maltrato. Lo tenemos en una nebulosa que hay antes del maltrato que nosotros llamamos trato inadecuado. Y ahí es donde nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo. ¿Qué es trato inadecuado? ¿Qué es maltrato? Lo tenemos muy claro porque lo dice el Código Penal. Vale, ahora vamos a una nebulosa a hablar de cosas como, por ejemplo, a mí no me importa que me insulten. Esto es trabajando en centros de protección de menores, ¿no? Hay educadores que dicen, no, a mí que me pongan verde los niños no me importa. Y otra dice, pues a mí que me insulten me pone de los nervios. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Dónde está el punto del trato inadecuado? Hay un montón de cosas, ¿no?, que se hacen que no son adecuadas, como por ejemplo chillar a un niño, ¿no? En el Código Penal no habla de que chillar a un niño sea suficiente como para meterte en la cárcel. El problema no es tanto ese, sino que hay determinados contextos donde chillar a un niño está bien visto. Y no te digo nada si eres mi entrenador. Y no te digo nada si estás en un equipo que puede llegar a algo en algún momento, que es mentira, porque ninguno va a llegar a nada, ¿no? Y no te digo nada si encima mis padres lo ven bien. El fin de semana pasado hemos estado, uno de mis hijos juega baloncesto, en una final autonómica de baloncesto, con 4 equipos, una final a 4, donde la entrenadora de un equipo era una auténtica energúmena. Hasta tal punto que los padres del otro equipo le dijeron, haz el favor de tratar bien a los niños. Pero es que los que se quejaron no eran los suyos, no sé si me explico. No eran los de su equipo, eran los demás, que estábamos todos mirando y diciendo, ¿esta señora qué la pasa? O sea, que se tome la medicación o algo así. Y luego hay otra falacia, y es que si no te maltrato, es suficiente. Desde nuestro punto de vista, no hay contexto neutro. O vas para un lado o vas para el otro. Y normalmente nos quedamos ahí en el trato inadecuado, ¿no? Por lo tanto, buen trato es ponerse de acuerdo. Buen trato es sentarse, no que venga un experto a decirte lo que tienes que hacer, sino que te ayuda a pensar para operativizar qué entendemos aquí por buen trato, qué entendemos aquí por maltrato, qué entendemos aquí por trato inadecuado. Y en el momento en que empecemos a ponernos de acuerdo con todo esto y entendamos que una parte de las cosas que hacemos en el día a día está fluctuando ahí, y empecemos a darnos cuenta de qué es lo que cae en el saco del trato inadecuado, a partir de ahí empezaremos a cambiar. Ahora, esto es como las famosas escuelas de padres, ¿no? Es decir, no me preocupan los que vienen, me preocupan los que no vienen. Pues esto es suficiente, es decir, con tener esto en la cabeza es suficiente para hacerlo mejor. Porque esto lo único que implica es pararse un momento a pensar, ¿no? Vale, más cosas. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Porque yo me lío hasta -4, ¿no? Vale. Bueno, entonces ya que hemos empezado hablando de violencia, pues ya vamos del todo para adelante, ¿no? No sé si sabéis que el tema de la violencia es muy gracioso, pasa con muchas cosas, ¿eh? Y es que no tiene una definición unívoca. Es decir, depende de la fuente que consultes, hay una definición que pone el acento en unas cosas o en otras. Lo bueno que tiene eso es que tú puedes hacer la tuya. Como no hay unicidad, pues nosotros nos hemos inventado la nuestra y parece ser que no está mal porque no solamente la están recogiendo en muchos sitios, sino que encima tiene impacto en la LOPIBI. Ahora vamos a ver, ¿no? Para nosotros, ¿qué es la violencia? Pues la violencia es una conducta física, verbal o no verbal, puede ser una actitud también, ¿vale?, que se hace o se deja de hacer, y hasta aquí todo va bien, ¿no? Es una conducta que hace daño, pero por algún motivo todas las definiciones de maltrato piensan en que es algo que tú le haces a otro, no algo que tú te hagas a ti mismo. Y además la investigación ya nos está diciendo a día de hoy los vasos comunicantes tremendos que hay entre la violencia hacia adentro y la violencia hacia afuera. Es decir, es prácticamente imposible que haya violencia hacia afuera si no habrá habido primero hacia adentro. Vamos a hablar un poco de esto. ¿A qué niveles se crea daño hacia mí o hacia los demás? A nivel físico y emocional, eso lo tenemos clarísimo, están todas las categorías, ¿no? Pero luego empiezan a aparecer cosas que a mí me parecen un poco sospechosas. Por ejemplo, no se habla de la violencia de carácter cognitiva. Ejemplo, no atender las necesidades educativas de un alumno. O sea, le estás abocando a ser un desgraciado, así de claro. Sabes que ese alumno, por encima o por abajo, no sé si me explico, ¿no? Yo esto lo digo muchas veces. Sigue habiendo profesores en la escuela que dicen, yo doy clase para el alumno medio. Es decir, cojo la campana de Gauss, ¿no? Y entonces lo que está por debajo, lo que está por encima es problema del departamento de orientación. Claro. ¿Cuántos de los que están por encima? Yo, obviamente, estaba en los que estaba por abajo.
pero tuve la suerte de que no me dejaron caer, sino que alguien dijo, algo podemos sacar de este zoquete, ¿no? Y por eso estoy aquí. Pero básicamente, no reflexionar sobre eso es un drama. Y estamos hablando de los que van por abajo, pero podemos hablar de los que van por arriba, ¿no? El otro día estaban empezando a salir, digamos, estadísticas, ¿no?, sobre chavales con altas capacidades, etcétera, etcétera, donde el sistema educativo les constriñe, ¿no? Y además luego se hacen cosas mal, ¿no? Aprendizaje colaborativo. Vale, vamos a hacer equipos mixtos. El listo con el menos listo. ¿Quién va a hacer el trabajo? El listo. Y eso te lo dicen los propios chavales. Es decir, la cuestión no es eso, no es juntarles. Porque además tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con valores, tiene que ver con otros rendimientos. Y encima luego dice, joder, ¿cómo no voy a hacer yo el trabajo que soy el listo? Si es que luego la nota va a medias. Yo quiero sacar buena nota porque soy el listo. Entonces, le convenzo a este y este está encantado. Ya está, hemos hecho un buen trato, ¿no? Cognitivo. Podríamos hablar de atender las necesidades educativas, pero podríamos hablar también de cualquier otra cosa que tenga que ver con el aprendizaje. Ejemplo para mí crítico y que creo que nos deberían de meter en la cárcel a todos. Aprender a aprender. Están saliendo miles y miles de niños de la escuela que no son capaces de aprender por sí mismos. No son capaces de tener las estrategias necesarias para aprender de manera autónoma. Y luego se nos llena la boca con el aprendizaje a lo largo del ciclo vital. No sé si me explico, es decir, no, es que ya no vale con aprender a la escuela, vas a cambiar de trabajo 18.000 veces y entonces los top, dentro de 30 años, van a ser los que tengan capacidad de adaptación y de aprendizaje. ¿Y dónde se estudia eso? Porque en la escuela no. Es más, en la escuela me subrayan y me dicen lo que tengo que subrayar y me dicen cuáles son las palabras clave. No me ayudan a tirarme media hora pensando sobre cuáles son las palabras clave, por ejemplo. Vale, también hay daño a nivel social y relacional, la exclusión, la pobreza, etcétera, ¿no? Pero para mí, siendo muy importante todo lo que acabo de decir, lógicamente, hay tres que no aparecen recogidos en ninguna definición de violencia y que me parecen especialmente graves. Uno es todo aquello que afecta al ejercicio de mis derechos básicos. ¿Ven? Esto suele aparecer en alguna definición por ahí, especialmente si viene de Naciones Unidas o del Comité de Derechos del Niño, ¿no? Pero bueno, derecho a la información. O sea, todos tenemos muy claro este tema del derecho a la protección, al desarrollo y el derecho a la libertad, el derecho a la toma de decisiones, el derecho a la información, el derecho a que tú me dosifiques la información para que yo la pueda entender y yo la pueda procesar, el derecho a la participación. Bueno, y así luego cogemos y llegan con 18 años y les decimos, y ahora a votar, como si supiesen lo que hacen, ¿no? Claro, no hemos trabajado todo lo anterior previamente, pues luego nos salen así las cosas. Pero también para nosotros es violencia todo aquello que afecta o que interfiere en el ejercicio de mis responsabilidades. Y esto lo estamos viendo a día de hoy. No hay consecuencias. Se hacen cosas sin consecuencias. Pero eso, que tiene que ver con el ejercicio de las responsabilidades, tiene que ver con una palabra crítica que se llama sobreprotección. Sabemos que la sobreprotección envía un mensaje por arriba, el que tú ves, que mola mucho, que es me preocupo por ti, pero luego hay otro que va por debajo y es me preocupo por ti porque tú no puedes hacerlo. Totalmente incapacitante, ¿no? La incapacitación o la deslegitimación. ¿Qué vas a decir tú que eres un niño? Y aquello que afecta también al ejercicio de mi autonomía. Que el ejercicio de la autonomía no es hacer lo que me dé la gana, sino asumir las consecuencias de lo que me dé la gana. No sé si me explico. He hecho A, por lo tanto asumo las consecuencias. Por lo tanto, el ejercicio de la autonomía y el ejercicio de las responsabilidades van juntas. Sin embargo, estamos creando un mundo donde la autonomía cada vez es menor, ¿no? No solamente ya en cuanto a la disidencia del pensamiento único, por ejemplo, que esto lo vemos incluso en la universidad se ve ya, sino que también tiene que ver, fijaros, con la coacción o la creación de relaciones de dependencia, ¿no? Que se dan dentro de la pareja, pero también se dan en las relaciones paterno-filiales, se dan en las relaciones de grupo, etcétera, ¿no? Uno de mis hijos tenía un entrenador de cierto nivel ya la cosa, ¿no? Donde decía, yo en el campo no tengo 11 niños, tengo 11 gladiadores. Y se quedaba tan contento, ¿no? Obviamente él gestionaba el equipo como una panda de gladiadores. Entonces había ritos iniciáticos, o sea, lo único que le faltaba era tatuarse el logo del equipo aquí, ¿eh? Eso tiene que ver precisamente con las relaciones de dependencia, no sé si me explico, es decir, y el mensaje que había era, tú tienes sentido en función de tu equipo.
tú eres equipo, tú eres tu equipo, bla, 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 bla. Bueno, de ahí al lavado de cerebro son 2 minutos, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con las relaciones de manipulación, tiene que ver precisamente con mermar mi capacidad, ¿no?, de ejercer la autonomía. Más cosas. Bueno, pues lógicamente, ¿quién puede ser el agente? Pues puede ser el agente de causante, ¿no?, digamos, de todas estas modalidades, de todos estos niveles de daño y de violencia, pues lógicamente las personas, pero también los colectivos, ¿no?, también las administraciones, esto ya lo sabemos, ¿no? Vale, bueno, en última instancia, para nosotros, violencia es todo aquello que no sea tratarnos bien. Vale, 5 minutos. Tratarnos bien a nosotros mismos o tratar bien a los demás. Vale, me voy a otra cosa. Bueno, la presentación os la dejo, o sea que voy a saltarme un montón de cosas, porque como me parece todo interesante. ¿Qué nos parece aquí? Hay que señalar, cuando hablamos de violencia, ¿por qué hay el famoso artículo aquel de por qué los programas de prevención no previenen? Porque muchas veces está mal definido, ¿no?, qué es lo que quieres prevenir. Tenemos violencia que va hacia afuera, bien, ya lo sabemos, entre iguales, ascendente o descendente, fenomenal, no hay problema. Empezamos con los problemas, violencia que va hacia adentro. Esa violencia se llama violencia autoinfligida, autolesiones, trastornos interanalizantes, suicidio, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, vigorexia. También tiene que ver precisamente con formas de pensar distorsionadas. ¿A qué suena todo esto? A salud mental. Un entorno de buen trato se preocupa por la salud mental. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque ahora mismo estamos en una época un poco absurda, porque estamos en elecciones, ¿no?, y entonces salen políticos arrogándose cosas como, por ejemplo, yo he puesto encima de la mesa el tema de la salud mental. La salud mental lleva muchísimos años encima de la mesa, otra cosa es que se estuviese trabajando adecuadamente. Salud mental no es tener psicólogos en la escuela. Salud mental no es tener psicólogos clínicos disponibles. Salud mental es que yo no enferme. Eso es salud mental. No sé si me explico. Es decir, cuando tú llegas ya al clínico, vas tarde. Y el sistema va tarde. Es decir, la escuela lo que tiene que hacer es centrarse en cómo se trabaja esto. Cómo se trabaja la violencia contra uno mismo. Cómo se trabaja que tú no estés a gusto dentro de tu propia piel. Cómo se trabajan pensamientos distorsionados como, por ejemplo, tengo la culpa o debería de haber hecho algo que tanto daño nos hacen, ¿no? Luego lo vemos así rápidamente. Obviamente, violencia estructural, y luego la que más me preocupa a mí de todas, teniendo en cuenta que las anteriores también, es la violencia ambiental. Es decir, los problemas, o sea, lo que nosotros llamamos socialización en la violencia. Es decir, a día de hoy la violencia es ubicua, la violencia es constante, es una forma de interacción y está al alcance de cualquier pantalla. Y esto es un problema. Porque antes la violencia, es decir, hablaba al principio, ¿no?, de mi ponencia, en el título, ¿no? Es decir, si estamos preparados para pasar el testigo a la siguiente generación en un contexto etéreo, ¿no? No sé si habéis oído hablar ya del mundo líquido, ¿no?, con Bauman, ¿no? Habla un poco de esto también. Es decir, cuando yo era pequeño, los buenos eran los buenos, los malos eran los malos. Ahora los malos tienen sentimientos y normalmente un trauma, y entonces al final los niños quieren ser el malo, no quieren ser el bueno, ¿no? En mi mundo los valores eran cúbicos, cristalinos y sólidos. Ahora mismo son hasta etéreos, ¿no? Las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, la fidelidad, que no tiene nada que ver con la pareja, tiene que ver con el estar al lado del otro, ¿no? Todo ese tipo de cosas han cambiado. Por lo tanto, para mí hay que tener muy claro a dónde queremos atacar, ¿no? Y a lo mejor, pues yo es un ejemplo que me habrá oído 1000 veces hablar de esto. Mis hijos van a un colegio donde el tema este de la corresponsabilidad, la igualdad, lo tienen muy trabajado, hasta que llegan las fiestas del colegio y les ponen reggaetón y trap. Y les digo, os acabáis de cargar todos los talleres que lleváis dando la brasa todo el año. Porque si mis hijos tienen que poner en la balanza el rollazo que les sueltas en clase con la igualdad y un vídeo de Zetangana con el tipo de tías buenorras que salen ahí, sexualmente disponibles, los hombres con unos atributos de poder que manejan dinero, fuerza física y cochazos, me quedo con los vídeos. Esto es así. Por lo tanto, los procesos de socialización a la violencia, yo me acuerdo en mi época, yo fui de la primera promoción de psicopedagogos que hubo en España y se hablaba aquello de educación para el consumo, que básicamente era aprender a pensar, ¿no?, y a elegir mejor. Eso ha desaparecido. El pensamiento crítico ha desaparecido del ámbito educativo, ¿no? Vale, bueno, me voy a saltar un montón de cosas porque sí que querría enseñaros una cosa. Bueno, esto es otro de esos fogonazos para que os quede ahí. Como nosotros vamos de disruptivos, pues nos inventamos cosas. Por ejemplo, el concepto de innovación vintage, ¿no? Nosotros pensamos que la innovación está mal pensada o mal entendida. Se entiende como una carrera hacia lo nuevo.
en lugar de un proceso que va hacia atrás. Es decir, para nosotros innovación es hacer cada vez mejor lo que ya hacías bien. No nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas. Hay un montón de cosas que estamos haciendo ya bien y se trata de aprender a hacerlas mejor. Vale, más cosas. Bueno, esto es un poco, ya lo hemos hablado, las 3 dimensiones sobre las cuales nosotros nos basamos. Tiene que ver con la protección del buen trato, el tema del cuidado mutuo. Un segundo, ya termino. Y es cuando nosotros trabajamos con niños, niñas, adolescentes, da igual el contexto, ¿no? Y da igual que estemos en servicios sociales, que estemos en una asociación de ocio y tiempo libre, en un equipo deportivo o en la escuela, ¿no? La pregunta del final, la pregunta última, esa pregunta vintage que nosotros nos hacemos hacia atrás, es, bueno, vamos a ver, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué estamos aquí? ¿Los niños están en la escuela para ser catedráticos? No. Los niños están en la escuela para vivir sus vidas, para vivirlas de forma responsable, para ser conscientes de lo que hacen. En última instancia, mandamos a los niños a la escuela y a un montón de sitios a que aprendan a cuidar de sí mismos, a tomar las mejores decisiones para ellos. Y me da igual que estemos hablando de la escuela o estemos hablando, por ejemplo, de víctimas de trata que han sido explotadas sexualmente, que han sido drogadas con drogas de mala calidad y que tienen un deterioro cognitivo irreversible. Esas personas, la dignidad que nosotros depositamos en esas personas, o la reconocemos, mejor dicho, en esas personas, nos lleva a decir, pese a tus limitaciones, te voy a capacitar todo lo posible para que seas lo más autónoma posible en tu vida. Pues eso mismo con los niños. Entonces, trabajamos con ellos para que apliquen las matemáticas en el día a día, para que vayan a hacer la compra, para que empleen el cálculo, para que empleen el razonamiento lógico-matemático, no para que sean catedráticos de matemáticas. Alguno saldrá. Y cuando tú estás en esa dinámica de capacitar a los demás para que aprendan a cuidar de sí mismos, te das cuenta de que de vez en cuando tienes que dejarte cuidar y por lo tanto tú puedes cuidar a otros también. Ahí aparece esa dimensión de reciprocidad. Y en última instancia, cuando sales de ahí y te vas al colectivo, aparece lo que nosotros llamamos la ciudadanía activa. Es decir, cuando tú te implicas en precisamente cuidar del entorno social, del entorno natural y del entorno virtual, ¿no? Eso es para nosotros, digamos, el final del camino. Bueno, hay una cosa, simplemente, bueno, es que me voy a liar mucho, pero es que no quiero, ¿no? Con esto. Vamos a ver. Bueno, quería hablaros del tema de la resiliencia, porque para mí es un poco donde se sintetiza todo esto que estábamos hablando. Quedaros con el ejemplo del problema de matemáticas y cómo es una experiencia estupenda, ¿no?, para hablar de resiliencia y para generar esa resiliencia. Me gustaría hablaros del tutor de resiliencia, ¿vale?, pero que para mí se resume, ahí tenéis un montón de cosas que podéis leer, en esto. Es decir, cuando estamos hablando de que lo que queremos es trabajar con personas, da igual que estemos en un sistema de protección, como tal, digamos, con chavales en residencial, da igual que estemos en una asociación, da igual que estemos en la escuela, ¿no? En última instancia tenemos un problemón, y es que lo que queremos desarrollar en los chavales no se aprende, sino que se adquiere. Es decir, la resiliencia y el apego seguro no se aprenden porque tú vayas a clases de resiliencia y de apego seguro. Se aprenden porque tú entras en contacto con una persona resiliente y que tiene apego seguro y que te lo genera. Nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, para nosotros, si vamos a contratar gente o vamos a buscar gente para que trabaje con gente, da igual dónde esté, debería de cumplir estos 4 criterios. Traer en la mochila experiencias de apego seguro, no puedes dar lo que no tienes. Traer en la mochila experiencias de resiliencia, entendiendo, que me hubiese gustado dedicarme un rato a esto, que la resiliencia se explica mal. La resiliencia viene del trauma. No puede haber resiliencia sin trauma. No hay resiliencia si no la has pasado mal. Y sin embargo damos talleres de resiliencia. Estamos equivocándonos. Obviamente esperanza y optimismo. El optimismo también se explica mal. El optimismo no es la vida es rosa. El optimismo es puedo hacer algo. Ni siquiera el optimismo tiene que ver con tener éxito. Tiene que ver con mi expectativa de que puedo hacer algo. El que tenga éxito o no, a lo mejor no depende solamente de mí. Y en último lugar, sentido del humor. Si no tienes sentido del humor, no te dediques a trabajar con personas, ¿no? Vale. Me gustaría contaros miles de cosas, pero me voy a ir directamente a las 2 diapositivas finales, ¿no? Es decir, sabemos, ¿no?, esto lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? Esto es precisamente lo que yo no hacía cuando empecé a trabajar, ¿no? Quería generar padres perfectos en serie. A día de hoy ya sabemos que los niños no necesitan padres perfectos, solo buenos padres. Los niños no necesitan profesionales perfectos, solo buenos profesionales. Y los buenos profesionales nos equivocamos todo el día. Y aquí está, digamos, la ley de mi tía Pilar, que os decía antes, ¿no? Necesitamos buenos profesionales, pero mejores personas. Gracias.